Bien. Dentro del estudio de doctrina social, hermanos, tenemos por así decirlo, un vehículo por el cual esta doctrina camina o transita. No podemos dejar voltear la mirada hacia otro lado sin tener en cuenta que la doctrina social de la iglesia tiene unos principios y tiene unos valores. Cuando tú y yo queremos incidir socialmente, cuando tenemos algún proyecto social que como iglesia, como laicos queremos trabajar, queremos concretar, tenemos un vehículo por cual hacerlo. Y la doctrina nos enseña que tiene unos principios y estos principios son permanentes. ¿Qué quiere decir permanentes? Pero permanentes es que no cambian. Estos principios se mantienen. O sea, de ahí el nombre de principio, pues que no se dejan golpear, no se vulnera, no cambia en su esencia, ni siquiera por la época que estamos viviendo. De tal manera que la doctrina social de la iglesia nos lo enseña y aparte nos lo exige también para vivir. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos, vamos a ver cuáles son, vamos a tratar de entenderlos, de comprenderlos y tratar de vivirlos. Miren, yo les comparto de Evangelii Gaudium, del número 259, un mensaje del Papa Francisco con el tema de nuestro compromiso social. Esto como preámbulo, jóvenes, que nos va a ayudar a entender este pensamiento social cristiano. Este pensamiento social cristiano no es nuevo. La iglesia viene incidiendo en el magisterio con los santos padres desde León XIII con la Rerum Novarum, a lo que se le conoce como Corpus Socialis, con la Rerum Novarum, que es la primera encíclica social, y de ahí vienen una serie de encíclicas de los sumos pontífices, hasta las últimas que tenemos de Juan Pablo II, que tenemos del Papa Benedicto XVI, que tenemos del Papa Francisco. Por ejemplo, la del Papa Francisco en el tema social, pues bien la conocemos todos, llamada Laudato Si. ¿Sí? Laudato Si. Entonces, en el transcurso por allá del año 1900, a finales del año 1900, el Papa León XIII, con la Rerum Novarum, empieza una doctrina, una enseñanza de la iglesia en el tema social, un involucramiento social. Entonces, a raíz del Papa León XIII, les decía, por finales de 1900, hasta el Papa Francisco, la iglesia, en su magisterio, ha elaborado una serie de encíclicas que yo me imagino tendrán la oportunidad de conocer y de estudiar, en algún momento leer. Yo se las recomiendo de lectura. Si a ustedes les interesa, bueno, toda la lista de este Corpus Socialis o Cuerpo Social, yo les mando todas las encíclicas y ahora sí la tarea es que profundicemos las encíclicas de lo social, concretamente de lo social. Les decía, el Papa Francisco habla Laudato Si, el Papa Benedicto Caritas in Veritate, por ejemplo. Entonces tenemos algunas encíclicas que nos van iluminando la realidad. Bueno, ¿qué nos dice el Papa en el Evangelii Gaudium 259? Dice así: evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas, sino un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sino una espiritualidad que transforme el corazón. Fíjense bien, jóvenes, lo que dice aquí en letritas amarillas: no sirven ni las propuestas místicas, sino un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sino una espiritualidad que transforme el corazón. Tan importante es como orar, como trabajar. O sea, orar y trabajar. No quedarnos solamente en el plano de la oración, dice el Papa. La oración que tiene que hacer, jóvenes: levantarnos, ponernos de pie. O sea, decimos a veces vulgarmente, tomar manos a la obra. O sea, ponernos a trabajar. Hasta la misma palabra de Dios, cuando nuestro Señor elige a los 12 apóstoles, los llama para que estén con él, pero después los mandó a evangelizar, o sea, a ser misioneros. ¿Qué más dice Evangelii Gaudium? Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Fíjense bien lo que sigue: sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. No solo es hacer,
Aquí en esta primera parte, en estos primeros puntos, no solo es hacer como Marta, ¿se acuerdan de Marta y María? No solo es hacer o trabajar. Aquí en esta primera parte dice el Papa, si no cultivamos momentos de oración, momentos de frecuentar los sacramentos, momentos de conversión espiritual, momentos de encuentro vivo con Jesús, nuestras acciones o nuestro trabajo pastoral fácilmente no va a tener sentido, no le vamos a encontrar un sentido a lo que estamos haciendo. Pero continúa y dice así, al mismo tiempo se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Una espiritualidad individualista es aquella espiritualidad de la cual yo me encierro, decimos ensimismado. O sea, una espiritualidad de una iglesia que no quiere relacionarse, no quiere encontrarse con el otro. Yo vivo, yo oro, yo rezo, voy a misa, pero no me interesa el prójimo, no me interesa el que está a un lado. Las circunstancias o dificultades que el que se encuentra frente a mí no son para mí importantes. Entonces, una espiritualidad individualista, que nada más me preocupa mi propio bienestar. Dice, existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en una falsa espiritualidad. O sea, no huir, jóvenes, de ese compromiso social. Les platico algunas estadísticas para poder ponernos en contexto de cuando no existe un compromiso social como católicos, pues nos toca vivir circunstancias en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, muy tristes o lamentables. Por ejemplo, ustedes saben, según el INEGI, en nuestro país, ¿qué porcentaje de católicos hay en México? Según los resultados del INEGI, ya ven que van a tu casa y te preguntan, ¿religión católica? Bueno, ¿qué porcentaje de mexicanos dijeron religión católica? ¿Cuántos se imaginan? Más o menos. Así, en un aproximado. 90%. 70. 70. Bien. Por ahí están los números, entre los 70 y 90. Pues son 82%, ¿sí?, de católicos. Bueno, personas que le dijeron al INEGI, somos católicos. ¿Cuál es el país en América Latina que ocupa entre el primero y el segundo lugar en corrupción? ¿Cuál se imaginan? Digo, no está tan difícil. México. El país de los primeros lugares en crimen organizado o narcotráfico. México. En trata de blancas. México. Pornografía infantil. México. Abuso sexual infantil también, tristemente. Entonces, dice uno, pues, ¿qué sucede? Que tanto porcentaje de mexicanos dijeron somos católicos, pero también ocupamos los primeros lugares, lamentablemente, en esto que les acabo de comentar. O sea, existe a veces en nosotros como católicos jóvenes, consagrados o no consagrados, la idea de que nuestra misión o nuestra evangelización solo se limita al espacio o al grupo o a la sacristía o al templo o al salón parroquial, pero que no tenemos a lo mejor un compromiso más allá. Y es por eso que nos hemos equivocado como iglesia, y todos juntos como iglesia, porque no nos hemos atrevido a salir precisamente a evangelizar esos lugares, esas zonas, esas realidades que necesitan de nosotros. Entonces, es importante tener en nuestra mente que cuando entramos en el estudio de la doctrina social, tenemos un serio compromiso como católicos de orar, de estar con el maestro, pero también de salir a trabajar, de salir a evangelizar. Ahora, la doctrina social de la iglesia nos enseña que hay un medio. O sea, para no perdernos o creer que estamos haciendo las cosas bien y nos podemos equivocar, pues hay unos principios que debemos seguir. Bueno, dice aquí la presentación, los principios son expresión de la verdad íntegra sobre el hombre, conocida a través de la razón y de la fe. Fíjense bien,
brotan del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias. Primero, ¿de dónde brotan estos principios? Del encuentro del mensaje del evangelio, de sus exigencias comprendidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo, y en la justicia con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. Miren, cuando salimos al encuentro del necesitado, dice el Papa Francisco, las famosas periferias existenciales. Aquí en la diócesis de Guadalajara, en la última asamblea que tuvimos, definimos algunas periferias existenciales como importantes a trabajar. Entre ellas estaban los jóvenes, entre ellas estaban las familias, entre ellas estaba el tejido social. Ahora ha surgido también los sacerdotes. También ha surgido otra de las periferias, las personas que han sufrido, están enfermas o de tercera edad. Entonces, las personas que están sufriendo por pobreza o pobreza extrema. Esas jóvenes son las periferias existenciales de las cuales el Papa nos habla. Aquellas personas que necesitan que tú y yo nos encontremos con ellos. ¿Cómo surgen estos principios? ¿Cómo surge la doctrina social de la Iglesia? Del encuentro del Evangelio con el necesitado. Cuando yo me acerco al prójimo, lo escucho, le tiendo la mano, es ahí donde surge precisamente esta doctrina social en sus principios permanentes y fundamentales. Entonces, ¿de dónde los tomamos? ¿Cuál es el fundamento? Pues sin duda el mensaje del Evangelio cuando tú y yo salimos a ser misioneros. ¿Sí? Refieren obviamente a una realidad que estamos viviendo. Tienen un carácter general y fundamental, ya que se refieren a la realidad social en su conjunto, desde las relaciones interpersonales hasta las relaciones entre comunidades o grupos, hasta las relaciones entre los pueblos y las naciones. Miren, carácter general y fundamental. Primero, se refieren, importante entenderlo, precisamente en las relaciones que podemos tener con el prójimo, en las relaciones que tú y yo podemos establecer o tejer dentro de una comunidad, o sea, dentro de la familia, dentro del grupo en el que me encuentro, con las personas con las que me relaciono. Pero también son principios que tienen un significado, ¿sí?, más allá. También entre grupos, la forma de relacionarse, la forma de llevarse, la forma de tratarse. Miren, aquí en la diócesis de Guadalajara, ustedes lo saben, ahora que estamos casi a unos días de la gran marcha por la vida, por la mujer y por la vida, que me parece que su obispo es el obispo, Monseñor Herrera, es de Chihuahua, me parece, es el que asesora la pastoral de la vida del episcopado mexicano. Ha convocado una marcha para el domingo 3. Aquí en Guadalajara pues también tendremos una marcha ese mismo domingo. Y fíjense bien, cuando se convoca ese tipo de manifestaciones, esta forma de evangelizar, a veces coincidimos con muchos grupos y muchos movimientos. Entonces, la forma en que esos grupos se relacionan, se ponen de acuerdo, trabajan en comunión, es también importante destacar que es importante ver cómo nos tratamos entre los que estamos ahí. No solo entre los grupos, entre los que se encuentran ahí inmersos, sino ya como grupo así, cómo me relaciono con otros que están frente a mí. Los principios también son unos parámetros de referencia. Son el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de fenómenos sociales. ¿Qué es un parámetro de referencia? Parámetros de referencia, jóvenes, es aquellas luces que a veces tú y yo andamos en nuestra labor pastoral y a veces no sabemos por dónde o no sabemos cómo. Bueno, los principios nos van iluminando y nos van señalando por dónde es el camino que debo de seguir en mi labor pastoral. Y si estoy haciendo una labor social, una acción social, bueno, los principios me van diciendo si estoy haciendo o estoy actuando de la forma correcta o no. Entonces, son un parámetro que me va diciendo o midiendo poco a poco si mi labor pastoral la estoy realizando de forma correcta o no. Cuando yo traiciono los principios es cuando yo empiezo a verme solamente lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso.
Entonces, es ver entonces la evangelización o ser misionero, verlo desde mi punto de vista o desde mi propia óptica. Y ahí puedo cometer muchos errores. Entonces, por eso son importantes, o por eso es importante tener en cuenta los principios. Algunas consideraciones importantes que yo les quiero compartir. Primero, los principios de la doctrina social deben ser apreciados en su unidad, conexión y articulación. O sea, no se entiende un principio sin el otro. O sea, ahorita que les vamos a conocer todos los principios, no podemos entender o separar un principio de otro. Todos los principios están articulados. Todos estos principios y valores tienen un orden, ¿sí? Pero no se pueden entender separados. Ahorita vamos a ver por qué. La atención a cada uno de los principios en su especificidad no debe conducir a utilización parcial y errónea. ¿Qué quiere decir utilización parcial y errónea? Les decía hace unos momentos, a veces, fíjense, yo creo que estoy haciendo un buen apostolado, o estoy sirviendo, como decimos, yo hago lo que puedo, o le estoy echando ganas. Y les voy a platicar una anécdota así muy, que para mí es muy sencilla, pero nos da muchas luces. Cuando yo estuve en el seminario, entré por allá en el año del 97, tenía yo 15 años de edad. Ahorita tengo como 25. Yo no tengo cabello, ya envejecí rápido. Pero no se crean, ya tengo ya 30 y tantos, ya ando pegándole al cuarto piso. Yo me salí por allá del año 2003, imagínense, me salí por un año y ya van a ser casi 20. Entonces, cuando yo estaba en el seminario era un chavo de 15, 16 años, y en el seminario de Guadalajara, en la preparatoria, son cerca de 400 jóvenes, más o menos, entre primero, segundo y tercero de preparatoria y un año de nivelación, pues se juntan todos en el seminario menor, y cerca de 400 muchachos hay en la casa. Por lo tanto, es una casa grande que tiene jardines grandes, obviamente. ¿Quiénes son los que trabajan los jardines? Pues los seminaristas. O sea, el seminario no tiene tanto recurso como para contratar jardineros o gente de intendencia o quien haga el aseo. Los mismos seminaristas son los que atienden el mantenimiento de la casa. Bueno, estaba yo en aquella ocasión con mis compañeros en los jardines. Estábamos arreglando unos rosales, les decimos cajetes, ¿verdad? Haciendo los cajetitos para los rosales, donde tú les haces un espacio de tierra para echarle agüita y ya que el rosal agarre agua y crezca. Bueno, ¿cuál era el problema? El problema es que con el asadón, con la herramienta a la que le llamamos asadón, nosotros del tallo, estaba el tallo, y ¿qué hacíamos? Quitarle tierra al tallo. Así, le quitábamos tierrita, de tal manera que se asomaban las raíces, y entonces ya le echábamos agua. ¿Cuál era el problema? Pues que lo estábamos haciendo al revés. O sea, lo que estábamos haciendo era quitándole la tierra al tallo, sacando las raíces, y pues esas plantitas se iban a secar. Llega el señor cardenal Juan Sandoval Iñiguez en aquel tiempo, y lo conocemos porque era de carácter muy fuerte y de pocas palabras. Entonces, pues sí le teníamos algo de miedo, y llegó y nos visitó y nos vio y nos regañó, porque sí nos dijo, o sea, sí nos dijo atarantados, con su voz fuerte dice atarantados, nos regañó. Así no se hacen las cosas. A ver, préstemelo. Y él lo hizo al revés. Empezó a hacer el cajete, el espacio, pero al revés, de afuera hacia adentro. Y ya nos dijo, esto se hace al revés. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo van a secarlo. Tienen muy buena iniciativa, nos dijo, está bien su iniciativa, pero está mal, está incorrecto. Entonces, no solo basta tener la iniciativa o las ganas, muchachos. Bueno, nos dijo más fuerte, ¿verdad? Dios nos libre de un tonto con iniciativa, me acuerdo que nos dijo. Entonces, no solo basta tener la iniciativa, no solo basta querer hacer las cosas, hay que hacer las cosas bien, las cosas correctamente, como Dios lo manda, como es la voluntad de Dios. De tal manera que, bueno, los principios nos permiten que no nos equivoquemos, que vayamos por el camino correcto, nos van iluminando, nos van diciendo por dónde. La misma profundización teórica y aplicación práctica de uno solo de los principios sociales muestran claridad su mutua conexión, reciprocidad y complementariedad. Hay mutua conexión. Les decía en el punto número 1, no se entienden los principios separados. Todos son parte de un conjunto, como un rompecabezas.
Imagínense un rompecabezas, cada parte es importante. Si no tenemos alguna parte, pues obviamente no vamos a poder armar el conjunto de la imagen, el conjunto del rompecabezas. Así son los principios. O sea, todos forman parte de, por eso se complementan cada uno de ellos. Los principios tienen un significado profundamente moral, porque remiten a los fundamentos últimos y ordenadores de la vida social. Profundamente moral porque les decía, ¿qué es lo correcto, lo incorrecto? ¿Qué está mal y qué está bien? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién nos va diciendo en nuestra labor pastoral? Y si ustedes tienen, ahora que están en su taller de doctrina social, tienen iniciativa de proyectos sociales, de ayudar, de tender las manos, bueno, ¿quién nos va a decir si es correcto o incorrecto, si está bien o está mal? Los mismos principios de la doctrina social. Entonces, por eso es tan importante considerarlos, por eso es tan importante tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son? Vamos a conocerlos. ¿Cuáles son los principios? Aquí los tenemos. Son 4, de cuales se desprenden 2 de estos 4, y por lo tanto tenemos 6 principios de la doctrina social de la Iglesia. Ahí los pueden ver ustedes en su pantalla: dignidad humana, bien común, subsidiariedad. Bueno, del bien común se desprende el destino universal de los bienes, subsidiariedad se desprende de la participación, y tenemos solidaridad. Esos son los 6 principios de la doctrina social de la Iglesia. Esos son los faros, los marcos de referencia, las luces que nos van diciendo por dónde podemos prestar un mejor servicio pastoral. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, o sea, para entenderlos un poco. Sé que el tiempo apremia, voy a tratar de ser claro y poder avanzar con más claridad, pero tenemos mucho material bueno, yo puedo compartirles, puedo hacerles llegar y sin ningún problema acompañarles en el entendimiento de cada uno de ellos. Bueno, dignidad de la persona humana. La Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo, imagen que encuentra y está llamada a descubrir cada vez más profundamente. Miren, primero, todos los principios, estos 6 de los que ya vimos ahorita, todos los principios se fundamentan en tienen el fundamento en la dignidad de la persona humana, dignidad humana. Todos se fundamentan en este principio, porque lo importante, lo que sostiene todos los 6 es precisamente la persona, el hombre. Dios se hizo uno como nosotros. Decimos, lo que no se asume no se redime, para salvarnos precisamente. Por lo tanto, tú y yo somos creación de Él. Tú y yo tenemos una dignidad. O sea, no necesitamos que nadie nos dé la dignidad. Ya la tenemos. ¿En qué estriba nuestra dignidad, jóvenes? Pues la primera, que somos hijos de Dios. Somos personas. Somos seres humanos. Y dice la doctrina social de la Iglesia, dice la misma Iglesia en sus documentos, desde la concepción hasta la muerte natural. Somos seres dignos, ¿sí? Somos seres o somos personas con una dignidad. Por eso no podemos concebir que hijos de Dios, que personas humanas, vivan en condiciones de violencia, vivan en condiciones de pobreza, vivan condiciones en situaciones depresivas, situaciones tristes o lamentables, hablando por algunos traumas psicológicos, afectivos. O sea, una persona o un hijo de Dios no puede vivir esas circunstancias, no puede vivir esas condiciones, porque es una persona con la misma dignidad que tenemos todos como hijos de Dios. A este hombre que ha recibido de Dios mismo una incomparable, inanimable dignidad, imagen y semejanza de Dios, ¿sí? O sea, somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, ya sabemos que no quiere decir que nos parecemos a Él, todos tenemos rasgos muy distintos, pero imagen y semejanza de Dios es que hemos sido creados por Él. Hemos sido creados por Él. Además, con su encarnación, Cristo, al asumir la carne humana, nos llama a unirnos y reproducir la imagen divina. ¿Sí? Primero, Jesús, al asumir nuestra condición humana, ¿sí? ¿A qué nos invita, jóvenes? A unirnos, o sea, estar en comunión, estar en iglesia con el hermano, con el prójimo, y reproducir precisamente la imagen divina. ¿Cuál es la imagen divina? Bueno, la imagen de amor,
la imagen de caridad, la imagen de respeto, la imagen de cuidar, de velar la dignidad, la imagen, bueno, esa es la imagen divina. Toda doctrina social se desarrolla en efecto a partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana. El camino de la iglesia es la persona, el hombre. ¿Sí? El camino de la iglesia es la persona, es el hombre. Yo les he dicho aquí a veces a los jóvenes, o a veces compañeros cuando estamos compartiendo alguna de esas reflexiones, miren, la iglesia católica no tiene la misión de la iglesia no es a veces crear grupos o movimientos, esa no es la misión final pues de la iglesia. La misión de la iglesia es transformar la realidad, evangelizar a las personas y que las almas se salven. Esa es nuestra misión. Si formar un grupo, formar un movimiento, formar una asociación ayuda precisamente o facilita que esa misión que tú y yo tenemos se realice de mejor manera, bueno, lo tenemos que hacer. Pero la misión de la iglesia es que las personas se salven, que tú y yo evangelicemos y seamos misioneros. Esa es la misión. Por lo tanto, nuestra preocupación es el hombre, ¿sí? Y a veces se nos olvida, pues, que son las personas. A veces pensamos más en número, pensamos más en lo que podemos recibir que preocuparnos por lo que el otro siente o lo que el otro vive. Algunos elementos a considerar importantes, bueno, mujeres y hombres tenemos la misma dignidad. Ante los ojos de Dios tenemos la misma dignidad. Eso que no se nos olvide. Y ahora que está tan discutido este tema o está en la mesa del debate el tema de hombres o de mujeres, de machismo, feminismo, estas cosas, que no se nos olvide, jóvenes, que ante los ojos de Dios tenemos la misma dignidad, o sea, tenemos el mismo valor. Si somos diferentes en algunas circunstancias, claro que sí, pero ante los ojos de Dios tenemos la misma dignidad. Si merecemos que se nos cuide la misma dignidad. El ser humano es capaz de conocerse a sí mismo, de comunicarse con los demás. Asimismo es capaz de conocer con sus limitaciones, bueno, conocer más bien sus limitaciones y comunicarse con su creador. Tenemos la capacidad de lo que dicen a veces los psicólogos, hacer un ejercicio de introspección, de revisión. En nuestra fe decimos examen de conciencia. Tenemos la capacidad de reflexionar, tenemos la capacidad de encontrarnos con el otro, de platicar, ¿sabes? Dialogar, pero también tenemos la capacidad de hacer oración. Tenemos la capacidad de hablar con Dios, o sea, reconocer que tenemos a alguien que nos escucha y que nos ha creado. Bueno, somos únicos y irrepetibles. No los conozco a ustedes por nombre, pero bueno, hablo en mi persona, Iván, Ángel Iván, o sea, yo estoy en peligro de extinción, así como ustedes, porque no habrá, no hay y no hubo alguien o existió alguien como yo, y así como ustedes, no lo ha existido. De tal manera que somos únicos y irrepetibles. O sea, dice por ahí, Dios no nos hizo en serie, ¿no? O sea, no somos una creación de Dios en serie. Nos hizo precisamente únicos y irrepetibles y nos llama por nuestro nombre. Ser un libre y social. O sea, tenemos la capacidad de ser libres y de salir al encuentro con el otro, precisamente para relacionarnos. Bueno, ese es el principio el primer principio de la doctrina social, que nos habla de la dignidad de la persona humana. El segundo, que consideramos fundamental e importante, pues se le conoce como el bien común. ¿Sí? El principio del bien común es la clave de la doctrina social de la Iglesia, subordinado a dos realidades, una trascendente inmediata que es Dios y otra inmanente inmediata, la persona humana. Si la dignidad de la persona humana es el centro de las enseñanzas, este principio es el gozne o la bisagra sobre el que gira la concepción de la vida social del hombre. Miren, me explico nada más para dar unas puntualizaciones aquí. ¿Por qué dice que el principio del bien común es la clave de la doctrina social de la Iglesia? En parte, jóvenes, tiene que ver con lo que dice su definición, el bien común. Es promover precisamente
el bien para todos, el bien que podamos gozarlo todos, ¿sí? Que podamos disfrutarlo todos. Por eso es común. Si yo en mi comunidad o en donde me encuentro, por ejemplo, aquí en mi colonia o en mi municipio, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, no se atiende a tiempo, vamos a padecerlo todos, o ya lo estamos padeciendo todos. Aquí en Guadalajara ya me ha tocado 2 veces que me asalten en la calle. Digo, no sé ustedes las condiciones cómo están en su comunidad, pero aquí en Guadalajara ya van 2 veces que en la calle me toca que me asalten. Y a veces uno puede pensar, pero pues aquí no asaltan, yo pensé que no asaltaban, y pues resulta que ya en algunos lados ya ha crecido pues estos índices de violencia o inseguridad. Cuando no se atiende las necesidades de las personas, podemos caer en la traición a este principio que es el bien común. ¿Por qué? Porque nos toca padecer a todos. Todos sufrimos. Si yo barro mi pedazo de mi casa, de mi banqueta, y no me preocupo por el aseo, la higiene de los vecinos, todos vamos a sufrir. Aquí es común que se inunde, por ejemplo. Llueve mucho. En esta temporada todavía no se acaban las lluvias. Y se inunda algunas vialidades de aquí de Guadalajara. Y algunas de las vialidades, pues, los desagües están llenos de basura en ocasiones, ¿sí? En algunos de ellos. ¿Y quién tira la basura, jóvenes? Pues nosotros, o sea, los ciudadanos. Nosotros a veces provocamos que no se vele por el bien común. O sea, si yo tiro basura, algo tan sencillo como tirar basura, alguien más va a padecer la consecuencia de lo que yo hago. Ese es el bien común. O sea, alguien va a sufrir lo que yo deje de hacer. Por lo tanto, este segundo principio, la iglesia dice, tenemos que, es como, es la bisagra, es el enlace entre el fundamento que es la dignidad del hombre, y de ahí precisamente promover que los demás principios se vivan o se cuiden o se protejan, ¿sí? Se entiende el bien común como conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. En pocas palabras, hacer lo que tengo que hacer, ya sea gobierno, asociaciones, mi comunidad, inclusive mi familia, para que todos alcancen su perfección. Hablando de los gobiernos, porque los gobiernos decimos que parte de su trabajo, de los presidentes municipales, del gobernador, parte de su responsabilidad es promover y velar el bien común, porque a ellos les toca administrar los recursos. Tú y yo pagamos impuestos. Por lo tanto, a ellos les toca administrar esos recursos que ingresan. ¿Para qué? Para promover el bien común. Si se necesita construir un hospital, una escuela, arreglar una calle, favorecer condiciones para mejoramiento urbano, cosas de esas, no es otra cosa sino promover el bien común, porque las personas tienen una dignidad. Y como somos personas, merecemos vivir con esa dignidad de personas, merecemos calles limpias, merecemos más seguridad, merecemos mejores condiciones para empleo, o sea, generación de empleos, fuentes de trabajo. Entonces, ese es promover el bien común. O sea, que todos tengamos la oportunidad de crecer según nuestra propia dignidad, muchachos. O sea, tú y yo tenemos una dignidad. ¿Qué hace el bien común? Pues que crezcamos en esa dignidad, que la cuidemos y la protejamos. O sea, eso es promover el bien común y pues lograr que las personas podamos crecer y desarrollarnos en nuestra propia perfección. Tercero, obviamente hablando del destino universal de los bienes, pues vamos a tratar de comprender este principio conforme a lo que Dios nos ha estado, lo que Dios nos ilumina en su palabra, sobre todo nos ilumina en su palabra en el momento de la creación. Fíjense bien, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa, bajo la égida de la justicia y la compañía de la caridad, y con la compañía de la caridad. Todos esos principios, el tercero, por ejemplo, dice, Dios nos ha dado bienes, nos ha dado la administración de la creación, de tal manera que todos podamos gozar de la creación, o sea, que todos podamos disfrutar de los frutos de la creación. O
sea, aquí dice en letras negritas, deben llegar a todos en forma equitativa. O sea, yo creo que todos los principios lo estamos viviendo con nuestras autoridades hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, hay un estudio que les recomiendo que ustedes vean en google.com o en San Google decimos a veces, un estudio que se llama el 1% más rico, así se llama el estudio, el 1% más rico de Oxfam. Es un estudio que hizo esta organización llamada así Oxfam. El 1% más rico del mundo aglutina más riqueza que el 99% restante. O sea, el 1% de las familias más poderosas del mundo aglutina o administra toda la riqueza del 99%, o sea, del resto de la población. Eso es una precisamente falta de equidad en los recursos, en los recursos que genera la tierra, en los recursos de la creación. Importantísimo este principio, destino universal de los bienes. El fundamento es precisamente este. Este principio se basa en el hecho que el origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios, que ha creado el mundo y al hombre, y que ha dado a éste la tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos. Me explico, jóvenes. Dignidad de la persona humana. Bien común. O sea, el bien común se promueve en base a esta dignidad. La administración de la creación. Ustedes recordarán en el libro de Génesis. Bueno, vamos hasta ahorita en el tercero. ¿Sí? ¿A qué nos invita este principio? Bueno, cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales. Fíjense bien. Procesos o proyectos económicos que se inspiren en los valores morales. ¿Sí? O sea, que, por ejemplo, les pongo, en esto les comparto. A veces creemos, sobre todo en la administración de los recursos, que los que deben tener más o los que deben gozar más son los mismos que lo administran. Y se nos olvida de aquellos que tenemos a veces subordinados a nosotros. O sea, ustedes vean, hay hasta un meme que le dicen ahora que, o sea, el empresario se queda con la mayor ganancia, le da poquito al administrador, el administrador todavía se queda con otra parte y le da poquito al empleado, y el empleado ya lo que llega o lleva a su hogar es mínimo, pero se ve así, a veces se ve que uno solo aglutina más y entonces el otro administrador aglutina menos, entonces ese poquito ya lo distribuye entre menos todavía de las personas que tiene subordinadas. O sea, esta es una economía sin valores morales. O sea, no, se nos olvida que los recursos podemos gozarlos todos. Hacer un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las condiciones necesarias de un desarrollo integral. Fíjense bien, ustedes, ¿cómo podemos vivir nosotros el destino universal de los bienes? Bueno, obviamente de la mano del bien común y dignidad de la persona. Pues desde el hogar, desde la promoción y defensa en el hogar. A veces se nos puede pasar en muchas ocasiones que lo que tenemos, pues Dios nos lo da. O sea, obviamente trabajamos, lo conseguimos, nos lo ganamos, nos lo merecemos, pues es nuestro, pero nos lo da para compartirlo. Háblese de talentos, de habilidades, o háblese también de beneficios económicos. Fíjense, ahora con lo de la marcha, hay personas o hay empresarios que de muy buen corazón han donado cierta cantidad de recursos para la realización de la misma. Hay aquí en Jalisco un empresario también que lideró, le tocó encabezar la famosa cruzada contra el hambre. Este empresario juntó a muchos empresarios y les dijo, miren, nosotros tenemos muchas bendiciones de Dios, tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cooperar de tanto cada uno de nosotros y vamos a hacer tantas miles y miles de despensas para gente que no tiene que comer. Entonces ese señor se organizó, pidió cooperación, hizo, les digo, miles de despensas y se distribuyeron en todo Jalisco. Se le llamó la Cruzada contra el Hambre, aquí en Jalisco. Aún así sigue siendo insuficiente, pero es precisamente de lo que Dios me ha dado, muchachos, pues sea poco, sea mucho, regular, ya sea talentos, habilidades, ya sea cosas materiales, de lo que Dios me ha
podido o dar la oportunidad de conseguir yo poder compartirlo, o sea, yo poder darle a alguien más. Sí, a veces decimos, nadie es tan pobre, no es tan pobre que no tenga algo para dar, o sea, que no tengamos algo para compartir. A veces escucha, a veces ayuda, apoyo, asesoría, a veces alguna moneda. Entonces, precisamente porque, jóvenes, porque tenemos algo que nos puede servir, que nos ayuda a dar. Cuarto, subsidiariedad. Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Fíjense bien, no podemos jugar a ser Robin Hood, pues. Todos sabemos ese cuento, ¿no? Del famoso Robin Hood, aquel que le quitaba a los ricos para dárselo a los pobres. Sí lo conocemos, ¿no? Han hecho películas y lo hemos escuchado. O sea, ustedes y yo como católicos no somos Robin Hood. O sea, no estamos para destruir a los ricos y quitárselo y dárselo a los pobres. Y no esa es nuestra función. O sea, sabemos, la iglesia reconoce que cada quien de nosotros con su esfuerzo, con su trabajo puede lograr conseguir cosas, conseguir bienes. Por lo tanto, pues tiene que velar por lo que uno consigue o trabaja con el fruto de su esfuerzo. Pero tenemos que enseñarnos, jóvenes, a precisamente cómo podemos ayudar a que otros también lo consigan. Y aquí viene la tarea que les voy a dejar. O sea, o el trabajo, el proyecto, que ustedes lo pueden escribir, lo pueden redactar. Un proyecto de subsidiariedad. Decimos, ahorita vamos a ver la solidaridad. Pero ¿la iglesia es solidaria? Sí, porque damos el pescado. No sé ustedes, pero si han tenido la oportunidad de tener algún comedor de pobres, de ir a misiones y dar, evangelizar, o han tenido la oportunidad de dar un lonche, o tener la oportunidad de dar 10 pesos, 20 pesos a una persona necesitada, no lo sé. O sea, alguno de nosotros alguna vez se nos ha presentado la ocasión de dar algo. Creo que puede ser poco o mucho. Y no está mal, porque la iglesia es solidaria. Pero la iglesia también es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Damos el pescado, sí, pero también enseñamos a pescar. Hay que enseñar a la gente a pescar. Sí dar el pescado, sí dar ayuda, sí apoyar, pero hay que enseñarnos también, nosotros como católicos, que enseñarnos a instruirlos, compartirles lo que tenemos. De tal manera que ustedes como tarea, como proyecto, van a idear un proyecto subsidiario. ¿Cómo enseñar a la gente a pescar? O sea, ¿cómo enseñar a la gente a trabajar? ¿Cómo enseñar a las personas con las que ustedes se relacionan en su apostolado, en su grupo, en su comunidad? Si ustedes ven índices de pobreza, índices de violencia, índices, bueno, ustedes analicen cómo les puedo, qué proyecto, no estoy diciendo que lo hagan todavía, nomás lo piensen y les den unas ideas. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y les platico uno de los que estamos haciendo aquí, uno de los que hacemos aquí en Guadalajara. Personas de un apostolado se organizaron y crearon las famosas compras compartidas, una cosa de esas. ¿Qué hacen ellos? Se van al mercado de abastos con algunos empresarios, algunas tiendas muy grandes de abarrotes y consiguen precios sumamente económicos o baratos de los productos de la canasta básica, o sea, de los insumos del hogar, de la despensa. Entonces, en su comunidad, en su apostolado, ahí donde ellos se reúnen, hicieron una bodega como una tiendita. Y ahí dan los productos al costo. O sea, dan los productos más económicos, porque ustedes y yo sabemos, cuando compras a gran cantidad, pues bajan los costos. Entonces, ¿qué están haciendo? Van al mercado de abastos, hacen gestiones con gente o empresarios del mercado de algunas de abarroteras, decimos, grandes, consiguen insumos al precio, al costo, de muy buena calidad y costo accesible, los instalan en su comunidad, en una bodega, y la gente de escasos recursos va y adquiere sus productos de una forma, de un costo más accesible. Es llamarlo compras compartidas. Y es enseñarle a la gente. Yo escuché la otra vez la expresión de un amigo que tiene negocio y dice,
Los pobres son los que más caro gastan. ¿Por qué? Porque como viven al día, jóvenes, hay personas que viven al día, lo que ganan en un día van a la tienda y compran, pues que huevito, que frijoles, tortillas, no lo sé, y para el día. Y ustedes saben que eso es muy caro. Comprar diario en la tienda o en Abarrotes, ir diario a la esquina de la tiendita, pues sale caro, que no es lo mismo de aquellos que compran para el mes o para 15 días. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque las condiciones de esas personas, pues es decir, vivo al día y no sé qué hacer. Bueno, hay proyectos, les dejo de tarea que investiguen proyectos donde la iglesia es subsidiaria. Hay varios de ellos, que ustedes no sé si están en alguna pastoral juvenil o no sé si están en algún grupo de jóvenes. La iglesia a veces hace algunos materiales que le llama subsidios, o sea, son unos libritos de temas o de reflexiones precisamente para enseñarnos a dar temas o enseñarnos a dar una reflexión. Eso también aplica, ¿sí? Eso también aplica. Bueno, ya se los compartí. Vamos con el quinto, la participación, ¿sí? Tan importante es también, importantísimo. Se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. O sea, es cuando tú y yo nos ponemos de pie, o sea, nos ponemos a trabajar. La participación. No se entiende un católico, no se entiende un laico que no participa, que no levanta la mano, que no tiene como una inquietud de salir, de evangelizar, de ser misionero, de incidir en su sociedad. O sea, un católico que no participa, jóvenes, a veces se puede quedar o nos podemos quedar a la mitad de nuestra vida espiritual. O sea, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, ustedes recordarán la famosa frase, ¿no? Que dice como la cita bíblica, denles ustedes de comer. O sea, el pueblo tiene hambre, denles ustedes de comer. Y ahí tenemos el milagro de la multiplicación de los panes. Curó personas cieguitas, curó personas sordas, personas mudas, resucitó muertos. O sea, nuestro Señor Jesucristo se preocupó por la situación social, la fractura humana o la miseria que vivían aquellas personas. O sea, se preocupó y dijo, tengo que ir a ellos. Yo he venido a salvar ¿a quién? O el médico va ¿a quién? A los enfermos, a los pecadores, no a los que están sanos. Los que están sanos no necesitan, dice la palabra, necesitan los que están enfermos. Por lo tanto, yo he venido a ellos. Claro que evangelizó, claro, pues él es el evangelio mismo, de hecho, el verbo hecho carne, pero también, se preocupó por la necesidad que la gente vivía. Acuérdense también de la cita bíblica de la prostituta, ¿no? O sea, mujer, yo no te condeno, ¿sí? Pero si le dijo, ve y no peques más, ¿verdad? Ve y no peques más. Entonces, en eso estriba la participación, jóvenes. No solo en hacer oración, que eso es fundamental, ¿eh? No quiero que se entienda que no es importante, es importante. O sea, hacer oración, estar con el maestro, encontrarse cara a cara con él es fundamental. Pero si eso no nos motiva a salir a participar, estamos a la mitad. Les platico una anécdota de cuando yo era seminarista. Obviamente, pues, nosotros éramos 5 de familia, mi papá trabajaba y hay bienhechores que se ofrecen a pagarte la colegiatura ahí en el seminario. En mis tiempos no era tan caro, eran como 500 pesos mensuales, más o menos. Ya ha subido hasta el día de hoy, pues, por todo, pero eran como 500 pesos. Y mi papá en alguna ocasión me dijo, ¿sabes qué? Conseguimos una persona que es tu bienhechora y ya te pagaron todas las colegiaturas del año, los 12 meses. Ah, caray. No, pues muchas gracias. Y me dijo mi papá, nada más, pues ve a darle las gracias. Ve a darle las gracias a ella, pues, porque se ha movido mucho. Es una persona que se mueve, que trabaja, que está de arriba para abajo y que consigue muchos apoyos para la iglesia, consigue apoyos para los pobres. Tiene una comunidad, es una religiosa, una monjita. Tiene una comunidad donde precisamente ayudan a gente de escasos recursos
y pues te tocó parte de la ayuda que ella da, te tocó que te consiguiera un apoyo para tu colegiatura. Entonces yo voy, busco a la monjita ahí en el convento, me pasan con ella, y era una persona, bueno, me impresioné porque era una persona que no podía levantarse de su cama. Era una religiosa pequeñita, digo, no sé si pues un poco, ella sufrió una enfermedad que le va deformando los huesos y de tal forma que ya no le permitió caminar, ya no le permitió caminar y estaba postrada en la cama, se quedó postrada en la cama. Pero no saben la cantidad de personas que ella ayudaba, ¿eh? De personas, de asociaciones, de comunidades que ella ayudaba y que ella acompañaba. Entonces dice uno, ah, caray, pero si estaba postrada en la cama, ¿cómo le hace? ¿A qué hora le hace? Pues fíjense, con mucha voluntad, obviamente con su espíritu, le buscaba la forma. Ella agarraba un lápiz y con el lápiz marcaba el teléfono, obviamente lo ponía en altavoz y le llamaba a una persona y luego le llamaba a otra y ella andaba haciendo, ella no se paraba, no dejaba de trabajar. Ese es participar, jóvenes. O sea, todos podemos hacer algo. O sea, Dios nos ha dado precisamente cualidades, nos ha dado habilidades. Es una obligación, no se puede delimitar en ningún aspecto de la vida social. O sea, participar es obligatorio. ¿Sí? Es uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. O sea, por otro lado, se entiende en nuestro quehacer cívico-político, en nuestro quehacer compromiso cívico, precisamente participar es importante. Ahora que andamos con lo de la marcha y andamos que promoviendo a la mujer, a la vida, a la familia, a la mujer, bueno, participar es tan importante. ¿Por qué? Porque nos permite levantar la mano. Nos permite decir, yo también estoy participando. O sea, y decirle a nuestros administradores del bien común, a nuestros gobiernos, a nuestros legisladores, decirles, aquí estamos los ciudadanos. O sea, no está solo, porque a veces abandonamos a los políticos porque pensamos, bueno, que eso no es nuestro trabajo. Y ellos felices porque dicen, bueno, pues yo veo la forma de ayudar o yo veo la forma de cómo administro los recursos. Y desgraciadamente, pues, la historia de México nos dice que no lo han hecho de la forma correcta y porque tú y yo a lo mejor nos hemos quedado callados. Bueno, es parte de la participación que tenemos que incidir tú y yo y que tenemos, pues, una preocupación importante. El sexto y el último de los principios, no menos importante, es la solidaridad. ¿Sí? Solidaridad. El término solidaridad, ampliamente empleado por el magisterio, expresa en síntesis la exigencia de reconocer el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí. El espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común compartido por todos. ¿Sí? En síntesis, jóvenes, es exigencia de reconocer esos vínculos que nos unen a los hombres, que nos unen entre sí. Primero, con el prójimo. A ver, yo les pregunto, ¿cuál es nuestra forma de relacionarnos? Digo, no sé si tengan algún apostolado, pero vamos pensando en la familia, vamos pensando con los amigos cercanos, vamos pensando con la gente que nos rodea. ¿Cómo es la forma en que nos relacionamos con ellos? O sea, ¿cómo es nuestro trato? ¿Cómo es nuestro día a día con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres? ¿Cómo nos llevamos? Si es aislado, si es marcar territorio, si es una postura de solidaridad, de caridad, de escuchar, de acompañar. En alguna ocasión en un grupo que me tocó compartir esta opción, resulta que en este grupo había 2 o 3 personitas que no sabían ellas qué iban a comer ese día. O sea, un grupo de 40 personas que estábamos hablando de doctrina social. Teníamos 2 o 3 personas ahí que no tenían, o sea, para comer. Estaban batallando para comer. Y yo decía, ¿cómo es posible que hablemos de estos principios y no nos estemos dando cuenta de lo que nuestro prójimo, que está aquí a un lado sentado, lo que está viviendo, lo que está enfrentando? O sea, no podemos ser tan distantes, pues no podemos ser tan, en ocasiones, insensibles ante las necesidades.
Por eso este principio, jóvenes, es cómo trato, cómo me llevo, cómo me relaciono. Mi postura es de acercarme, de escucharlos, de acompañarlos, de tenderles la mano, o solamente los veo, los saludo, bromeamos, hacemos proyectos y a lo que sigue. Es importante tenerlo en cuenta, porque a veces se nos puede olvidar precisamente las necesidades que está sufriendo el otro. Me voy a brincar aquí. En ocasiones, en este principio de solidaridad, se nos olvida que el otro también tiene una dignidad de hijo de Dios y merece vivir como hijo de Dios. Pues en ocasiones se nos puede pasar que el otro necesita ser ayudado. Y nosotros también, no digo que no. O sea, nosotros también necesitamos que nos ayuden o buscar quien nos tienda la mano. Son 6 principios. Bueno, 6 principios. Nos vamos a decir, a ver, dignidad de la persona, bien común, destino universal de los bienes. ¿Cómo vamos? ¿Cuál sigue? Destino universal de los bienes. Ahí ustedes repítanlo, no sé si lo tengan. Dignidad de la persona, bien común, destino universal de los bienes. ¿Cuál sigue? Solidaridad. Solidaridad, que fue el último. Subsidiariedad. Participación. Así es, Alfredo. Participación y subsidiariedad. Excelente. Son esos 6 principios. A lo mejor, discúlpame, a lo mejor hablo así muy rápido, o se los comparto así muy sintetizado, pero la tarea pues es profundizar en cada uno de ellos. Yo les decía, voy a mandarles el material con Ricardo y ustedes pueden leerlos con toda calma y subrayar y tratar de comprenderlos mejor. No olvidemos que son importantes porque nos van marcando la pauta. Estos principios van acompañados de unos valores que considero también, dentro de la doctrina social de la Iglesia, considero que no se nos olviden, que los tengamos también muy en cuenta. Entonces, esos principios como vehículo y obviamente guiados por los valores de la misma doctrina. La doctrina de la Iglesia, además de los principios que deben presidir la edificación de una sociedad digna del hombre, indica también estos valores fundamentales. Todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana, cuyo auténtico desarrollo favorecen. Son esencialmente estos 4: la verdad, la libertad, la justicia y el amor. 6 principios y 4 valores. 6 principios importantes y 4 valores: la verdad, libertad, justicia y amor. Pregunto, ¿qué es la verdad? Déjenme, me voy a... Aquí está. Que parece que ahí está. ¿Qué es la verdad? Sí. La convivencia de los seres humanos dentro de una comunidad en efecto es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad de personas cuando se funda en la verdad. Dice la encíclica del Papa Benedicto: caridad en la verdad, caritas in veritate. O sea, nuestro tiempo requiere una intensa actividad educativa y un compromiso correspondiente por parte de todos para que la búsqueda de la verdad, que no se puede reducir al conjunto de opiniones o alguna de ellas, sea promovida en todos los ámbitos y prevalezca por encima de cualquier intento de relativizar sus exigencias o de ofenderlas. Ojo, muchachos, la verdad es lo último en nuestros tiempos que se quiere conocer. Todos decimos, no sé si han escuchado ustedes, todos tenemos nuestra propia verdad. Hay muchas verdades porque hay muchas personas. Y no, o sea, tenemos una sola verdad. Lo que a veces tenemos son opiniones. Hablando de nuestra labor pastoral, por ejemplo, sabemos quién es la verdad. Y dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. De tal manera que buscar la verdad, promover la verdad, nos va encaminando precisamente a una libertad plena, a una libertad absoluta. Nuestra forma de hacer caridad tiene que estar fundamentada en la verdad, ¿sí? En la verdad, a veces les digo, les platico, tengo un buen amigo que me la llevo muy bien desde que estábamos en secundaria.
Yo me fui al seminario, salgo del seminario y seguimos la amistad de afuera. Se me hace botana, bueno, decimos botana, se me hace botana porque, o cómico, pues, porque coincidimos en grupos juveniles, en encuentros, en retiros, y cómo a veces el mundo, cómo a veces las corrientes de corrientes de pensamiento, las formas de pensar nos van diciendo a nosotros, nos van haciendo, perdón, más laxos. Déjenme explico. La otra vez platicaba con él y me decía, pues sí es pecado, estábamos hablando del pecado, de algunas acciones que no están bien. Y me decía, es pecado, pero no tan grave. Y después en otra ocasión me dijo, bueno, es un pecadillo, pero pues es superficial. Y después me dijo, no, la verdad no es pecado. Después en otra ocasión, no, la verdad no es pecado. Y después en otra ocasión me decía, no, pues está bien, ¿no? Es mejor hacerlo. ¿A qué voy con esto? La corriente del mundo, la forma de pensar, jóvenes, a veces nos va haciendo negar o cerrar los ojos ante la verdad de las cosas. Y nos va haciendo que nuestra conciencia sea más laxa, decimos, o más ligera. O sea, no nos preocupe tanto. Decía por ahí, escuchaba yo una frase, la verdad es como un león, déjala libre y se defenderá sola. O sea, cuando uno habla con la verdad, cuando uno está en la verdad, no hay precisamente mentira o engaño que haga efecto. Somos personas transparentes, personas íntegras, ¿sí? O sea, hablamos con integridad. Decimos en nuestra fe, con testimonio. ¿Qué es dar testimonio, muchachos? Que aquello que yo pienso, yo profeso, yo creo, es lo mismo que yo vivo. O sea, persona de una sola pieza, que coincide en lo que yo creo, yo pienso, yo proclamo, yo hablo. Yo hace unos días me confesé con un amigo sacerdote y me decía, oye Iván, pues a veces se te olvida que hay que estar con Jesús porque hablas del Señor, pero no se te olvide hablar con Él. Dice, estás en las cosas del Señor, pero a veces se te olvida estar con el Señor de las cosas. Que no se te olvide, me decía este amigo sacerdote. O sea, no solo hablar de Dios, habla con Él. No solo estar en las cosas de Dios, sino con el Señor de las cosas. O sea, es tan importante estar precisamente en la verdad. Otro de los valores que no debemos olvidar es la libertad. El valor de la libertad como expresión de la singularidad de cada persona humana es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal, es decir, puede buscar la verdad. Una de las invitaciones que yo hago, jóvenes, es que nos preocupemos constantemente por buscar la verdad, y es cuando yo voy encontrando la verdad, cuando yo voy dándole razón a lo que estoy haciendo, es cuando voy descubriendo o creciendo en esa libertad. O sea, me siento más libre, me siento más pleno, más realizado, decimos. Y en pocas palabras decimos, bueno, voy en el camino de la felicidad, de la realización personal. Y profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas, expresar sus propias opiniones, decidir su propio estado de vida y dentro de lo posible el propio trabajo, asumir iniciativas de carácter económico, social y político. Fíjense bien, cuando ustedes, no sé si tengan alguna profesión, yo estuve en el seminario, terminé filosofía, me salí, después estudié administración aquí en la universidad, se llama UNIVA, Universidad del Valle de Atemajac, estudié administración, pero ya terminando me di cuenta que yo no me gustaba para nada la administración. Me metí en administración porque ese era mi trabajo y tenía que hacerlo casi por obligación. Pero se da cuenta uno que a veces sus decisiones las dejas en manos de los demás y por lo tanto cierta parte del tiempo le echas la culpa a los demás de tus propias decisiones. ¿Sí? O sea, vives a veces con el resentimiento en ocasiones. Yo me acuerdo de joven, estoy hablando de los 20. Me acuerdo que siempre deseaba estudiar ingeniería civil, por ejemplo. Yo decía, eso es lo mío, y nunca me animé a estudiar eso. Digo, no quiero, eso fue en el pasado, gracias a Dios lo comprendí y me dio la posibilidad de estar en esos ambientes, pues, pero en ese momento de mis 20 no lo entendía, pues. Y entonces, ¿qué haces, joven? Pues echarle la culpa a los demás, ¿sí? No asumir a veces la decisión que tú tomaste. Y precisamente, por no ser consciente de lo que tú querías, tú necesitabas o cuál era la vocación de tu vida, terminas a veces frustrado, terminas a veces como desesperado.
terminas a veces con un sinsentido. O sea, no encontrarle sentido a lo que haces. Estoy hablando humanamente. Ahora, espiritualmente, pues encontrar la vocación espiritual, ya sea matrimonio, ya sea consagrado, pues también tiene un valor importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a sentir en plena libertad de hacer o de realizar lo que Dios me llama, a lo que Dios me llama. Mi vocación, mi misión. ¿Sí? A veces estar en un grupo, en una pastoral, en un movimiento, en una organización, me puede llevar precisamente a que yo sea mejor persona o me puede llevar a que sea una persona deprimida, deprimida y triste. Por eso es importante, en la verdad, o sea, que ilumine y me diga, no es lo que quiero, no es lo que Dios quiere para mí. Y tomar la decisión. ¿Para qué? Precisamente crecer en libertad. ¿Sí? Vamos a ver aquí por los tiempos. Tenemos el tercero, la justicia. La justicia es una virtud cardinal. Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Dar a Dios y al prójimo lo que es debido. ¿Sí? Lo que precisamente le corresponde. Si dar a Dios, ¿qué le corresponde a Dios? A ver, cuando dicen la justicia es dar a Dios lo que es debido, ¿qué le corresponde a Dios? ¿Qué le toca? ¿O qué le tocará? ¿Qué se imaginan? Todo. Todo. Marelen Parga. Ok. Gracias, Marelen. Todo. A Dios lo que es debido es nuestra vida, nuestra persona. ¿Sí? O sea, ponerla en sus manos, muchachos. Esa es la justicia. Y al prójimo también lo que es debido. ¿Qué le tenemos que dar al prójimo? Pues lo tenemos muy claro. Jesús nos dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, esa es la medida de la justicia. Justicia sin amor se convierte en venganza. ¿Sí? Justicia sin caridad es venganza. O sea, precisamente eso, fundamentada la justicia en la caridad, en el amor, es amar al otro como yo quiero que me amen. ¿Sí? O sea, ya tratar al otro como yo quiero ser tratado. Esa es la medida de la justicia. Dar al otro lo que se es debido, ¿no? No basta solo la justicia. La plena verdad sobre el hombre permite superar la visión contractual de la justicia, que es una visión limitada, y abrir el horizonte de la solidaridad y el amor. Por sí sola la justicia no basta. Más aún, puede llegar a negarse a sí misma si no se abre a la fuerza más profunda que es el amor. Les decía, justicia sin amor se convierte en venganza. O sea, por ejemplo, en justicia, una persona pobre, necesitada, una persona que no tiene condiciones para salir adelante, difícilmente tiene oportunidad de trabajar o de comer, pues en justicia, en merecimiento, tiene que tener las oportunidades. O sea, tú y yo tenemos que buscar darle las oportunidades para que esa persona crezca. Aquí la imagen, bueno, Santa Teresa, si esa persona tiene hambre, en justicia es darle de comer. Y les decía, ser subsidiarios, enseñarlos después a trabajar o enseñarlos después a ganarse el pan. ¿Sí? O sea, por sí sola ser justos no tiene un sentido si no está acompañado del amor, si no está acompañado de la caridad. Acordémonos de nuestros papás. ¿Se acuerdan cuando, bueno, yo era pequeño, todos éramos pequeños, a veces nuestros papás nos prohibían ciertas cosas, ¿no? O sea, a veces no nos daban todo. Bueno, yo espero que no sea así. Digo, a veces nos limitaban algunas cosas, a veces nos decían esto no, a veces los permisos, los famosos permisos, o a veces en mi condición que mi papá tenía que trabajar todo el día, y lo que conseguía pues era para comer, salir adelante, pues a veces no había privilegios o lujos, por así decirlo, o juguetes caros, pero él se esforzaba por conseguirlo poco. Entonces, ¿a qué voy con esto? Él o nuestros padres con caridad nos reprendía a lo mejor, o con justicia fundamentada del amor nos decía, no es tiempo para que merezcas esto, o no es tiempo de darte esto, o no has madurado por esto, por tal circunstancia. No es que fueran malos con nosotros a veces. Si tienen posibilidad de tener hijos, yo sé que lo van a entender. No es que quieran darle todos los hijos, es que a veces no es tiempo de dárselos.
porque no lo vamos a aprovechar. Dios es justo con nosotros, también es justo. Tiene gracias y regalos para nosotros también, y tiene muchas. Pero a veces tú y yo no estamos listos para recibirlas. Y no por eso es malo. O sea, no estamos listos para que Dios derrame sus gracias. O sea, Él nos la da gratis, pero por ser gratis no quiere decir que sea barata, ¿sí? O sea, las gracias que Él nos da, nos las entrega si tú y yo estamos dispuestos a aceptarlas y preparados para ello. Si no estamos preparados para recibir los dones y gracias que Dios nos quiere dar, no nos las va a dar. O sea, ¿por qué? Porque puede significar que no las aprovechemos y sean causa de nuestra propia condenación. Último de los valores, la caridad. De todas las vías, incluidas las que se buscan y recorren para afrontar las formas siempre nuevas de la actual cuestión social, la más excelente es la vía trazada por la caridad. ¿Qué es la caridad? Precisamente sentir con el otro, padecer con el otro, acompañar al otro, sufrir con el otro, ¿sí? También gozar con el otro, alegrarse con el otro. O sea, la caridad precisamente, jóvenes, es el encuentro con el otro y no solo encontrarme con él, sino vivir con él, o sea, vivir lo que él padece. No solo es empatía, ¿eh? Cuando decimos, ponte en mis zapatos, o sea, se le conoce como empatía. No solo es empatía. Empatía, pues entiende, te comprendo, bueno, te escucho, pero la caridad va más allá. ¿Por qué, jóvenes? Porque ya la caridad se implica, ¿no?, sentir en el corazón y también sufrir con el otro. Por eso nuestro Señor es el claro ejemplo del amor, de la caridad. ¿Por qué? Porque sufre y padece por nosotros, inclusive por aquellos pecados que tú y yo hemos cometido. O sea, cargas que nosotros le impusimos en el momento de la pasión. Entonces, esa es la forma más grande, bueno, este valor de la caridad es el que engloba precisamente todos estos valores. ¿Sí? Es una de las vías más excelentes que nos hace creer a ti y a mí en la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Ser caritativos. ¿Sí? Estamos llamados precisamente a ver con el otro, a padecer, a sufrir, a acompañarlos. No solo la caridad, ninguna legislación, ningún sistema de reglas o de estipulaciones lograrán persuadir a los hombres y pueblos a vivir en unidad, en la fraternidad y en la paz. Ningún argumento podrá superar el apelo de la caridad. Solo la caridad, en su calidad de forma virtutum, puede animar y plasmar la actuación social para edificar la paz en el contexto de un mundo cada vez más complejo. O sea, solo la caridad, les decía hace un momento, puede hacernos entender a nosotros los seres humanos, entender o vivir en una cultura de paz, de armonía y de fraternidad. O sea, ser caritativo. Si tú vas a corregir, corregir con caridad. Si tú vas a llamar la atención con caridad. Si tú vas a hacer un proyecto, si vas a generar alguna asociación, algún grupo, movimiento, apostolado, misión, lo que estés haciendo, no olvidemos la caridad. No olvidemos que el otro es una persona, el otro es un hijo de Dios. Por lo tanto, merece que tú y yo lo veamos con ojos de amor, lo veamos con ojos de caridad. Si se fundamenta todo lo que hacemos, nuestra labor pastoral, nuestra vida diaria en la caridad, veremos cómo empieza a dar fruto todo este apostolado, empieza a dar resultados lo que estamos haciendo. En nuestra vida diaria, a veces se nos olvida, o en nuestros grupos pastorales, en nuestras misiones, en lo que hacemos jóvenes, a veces se nos olvida mirar con ojos de caridad al prójimo. Y a veces queremos hacer las cosas o queremos cumplir ciertas metas o queremos cumplir algunos objetivos sin pensar o escuchar lo que el otro necesita. Y a veces decimos, vamos a hacer todo esto, pero ¿cuándo nos hemos dado la oportunidad de escuchar lo que el otro quiere o lo que el otro necesita o cuáles son las necesidades principales que el otro se me está compartiendo? A veces les digo, se nos olvida y queremos imponer nuestras propias ideas. Y nuestra fe no es de imponer. Nuestra doctrina no es de imponer. Nuestra doctrina es escuchar, comprender, convivir, vivir y ahora sí, evangelizar. Evangelizar. Queremos evangelizar a los pobres, queremos salir a comunidades vulneradas, queremos salir a las periferias,
la iglesia en salida, vamos viviendo o escuchando las necesidades del pueblo, las necesidades de los católicos, necesidades de los ciudadanos, de las personas. Solamente así podremos entenderlos, podemos comprender y a veces hasta cambiamos como el chip, o nuestra forma de pensar, a veces hasta alguna cuestión pastoral se nos puede ser más, más clara, se nos puede abrir la visión un poco más. Bueno, resumiendo lo que vimos el día de hoy, lo que yo pude compartirles, y la verdad lo hago con mucho gusto, pues entender que la centralidad de todos los principios y valores es la persona humana, que en virtud de sus derechos y deberes inherentes e inviolables, de ahí brota el destino universal de los bienes, ¿sí?, que se promueve y se coordina en la subsidiariedad, a la cual va unida la participación orientada al bien común, que se realiza por solidaridad, ¿sí?, y adquiere sentido y se rige por la dignidad de la persona humana, ¿sí? La centralidad es la persona humana, ¿sí?, que en virtud de sus derechos y deberes inherentes e inviolables, de ahí brota el destino universal de los bienes, que se promueve y se coordina en la subsidiariedad, a la cual va unida la participación orientada al bien común, que se realiza por solidaridad y adquiere sentido y se rige por la dignidad de la persona humana. O sea, todos los principios de la doctrina social de la Iglesia están unidos entre sí, tomando como centro la dignidad de la persona.